22. La razón por la cual los romanos fundaron ahí y no en otro lado dos núcleos urbanos es por la correspondencia con un puerto natural, que ambos tienen. Luego ahí ya veremos que el hecho de que un puerto sea radicalmente más grande que el otro hace que la historia y el destino de las dos ciudades se haya luego alejado y mucho. Bueno, respecto a los aspectos parecidos, ya que hemos empezado por ahí, hay muchas otras cuestiones, por ejemplo, la dimensión, la medida de estas ciudades que yo sigo llamando pueblos, porque viniendo de Milán me parecen pueblos, pero en realidad son ciudades. Aquí Mahón y Ciutadella tienen aproximadamente 30.000 habitantes cada uno. A veces un poquito más grande uno, a veces un poquito más grande el otro, pero bueno, más o menos 30.000 habitantes. Entonces ahí también otro aspecto que hace que se parezcan, ¿vale? A partir de ahí, no sé si ya habéis visitado las dos ciudades, son completamente distintas, parecen estar en dos planetas distintos, ¿vale? Y esto tiene que ver con los hechos históricos posteriores a la fundación que las dos ciudades vivieron. Por lo general, si tenemos que hacer una descripción así un poco genérica, podemos decir que Mahón es una ciudad cosmopolita, que respira un aire como más comercial, más mercantil, y Ciutadella es una ciudad más rústica, elegante y monumental. Eso así por encima. Para explicar más en detalle esa diferencia, podemos decir que Ciutadella ha sido declarada en el 1960 Patrimonio Histórico Artístico por la riqueza patrimonial de muchos y la mayoría de los palacios que la componen, y esa monumentalidad y esa elegancia que Ciutadella ostenta está estrictamente ligado a la época a partir de la conquista de Alfonso III, ¿vale? Ciutadella jugó un rol de capital durante muchísimos siglos. Fue la única ciudad, no es que era la ciudad más importante de la isla, es que no había más. Mahón se había quedado un pequeño reducto, y en el siglo XIII, cuando llega Alfonso III y escoge Ciutadella como capital, ahí bueno, pues la isla es sumamente desierta prácticamente, y ¿qué pasa? Bueno, pues la isla es repoblada por personas que vienen sobre todo del reinado de Aragón, el condado de Barcelona, sustancialmente a la zona de la actual Cataluña, y estos nuevos pobladores, con incentivos por parte de la monarquía, se quedan en la isla con la obligación o reto, vamos, de establecer actividades económicas, y se forja una clase social que es la nobleza de Ciutadella. Son una clase social aristócrata que recibe muchísimas tierras por parte de la monarquía, y entonces van acumulando mucho dinero, se tiene una política de alianza matrimonial, se casan entre ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro que pues el patrimonio se queda entre siempre las mismas manos y se hace cada vez más grande, ¿vale? Y estas familias acaban construyendo unas casas y unos palacios en el centro de la ciudad, muy representativos de ese poder que han acumulado, ¿vale? ¿Me siguen un poco o me he metido ya directamente demasiado en el meollo, verdad? Te seguimos. Me he metido ahí. Bueno, pues con todo esto, al cual seguiremos haciendo mención, no hay que olvidar que hubo una etapa árabe, la isla después del Imperio Romano, con la crisis del Imperio Romano Occidental. Hay una época que llamamos época oscura, donde, bueno, es una época sustancialmente de paz, donde no hay conflictos, no sale en los periódicos, quiero decir que no hay ningún cronista que relate lo que está pasando en Menorca durante todos estos siglos, hasta el siglo X, cuando es incorporada dentro de
del Emirato de Córdoba. Los árabes se hacen con la isla y establecen pues un asentamiento que dura mucho más de lo que nos pudiésemos imaginar, porque hasta el 1287, cuando llega la conquista aragonesa, la isla es árabe, definitivamente árabe. Otra época en la que Ciutadella juega ese rol de protagonista. Se llama Medina Minurca en aquella época, tiene 3 mezquitas, quiero decir que no era un pueblucho de nada, sino que era una ciudad también que podían ser de unos 8.000, 10.000 habitantes, que no está mal, ¿vale? Y esa cultura árabe, esta sociedad árabe es aniquilada con la conquista aragonesa, ¿vale? ¿Qué pasa después? ¿Cuándo es que Mahón empieza a revivir, como dicen aquí en menorquín, reviscula? Pues prácticamente es una cuestión geográfica que hace que el peso de la balanza se vaya hacia Mahón y Ciutadella pierda su protagonismo. Tiene que ver con las dimensiones del puerto de Mahón. No solo si habéis estado ahí lo habréis visto. Mahón tiene uno de los puertos más grandes del mundo. Estamos hablando de 5,5 kilómetros de entrante de agua, que en aquella época, poco a poco, a medida que nos acercamos al siglo XVI, XVII, XVIII, pues son épocas en las que crecen las rutas marítimas con actividad comercial de la cual depende muchísima riqueza, y esa riqueza se acumula entre las 3 potencias europeas más importantes, Francia, España y Gran Bretaña, y poco a poco esas potencias intentan hacerse con infraestructuras del puerto de Mahón para aprovecharlo. Fijaros, Menorca de repente adquiere un rol protagonista importantísimo, ya que está ahí en el medio del Mediterráneo, con ese puerto espectacular que está bien en el medio de las rutas entre el norte de África, el sur de Francia, la península ibérica, Italia también, y adquiere muchísima importancia. Entonces poco a poco pues el puerto se va haciendo cada vez más importante hasta que se firma un tratado con el gobierno británico, con la monarquía británica, y Menorca vive 70 años de dominación inglesa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los ingleses llegan a la isla en 1713, la primera cosa que hacen es mover la capitalidad de Ciutadella a Mahón. Imaginaros cómo se quedan todos los aristócratas privados de sus privilegios a favor de la ciudad en el otro lado de la isla, ¿vale? Los ingleses no estaban interesados en dominar la isla, simplemente en controlar el puerto. Entonces todos sus esfuerzos se notan y se perciben en Mahón, a donde se puede contemplar perfectamente la influencia británica de esos 70 años de dominación, ¿vale? Bueno, ese resumen muy resumido servía un poco para que aterrásemos a Ciutadella ya un poco sabidos, ya un poquito de idea de la historia que precede ese presente de Ciutadella que veremos ahora. Y estamos en la Contramurada. Ahora vamos a bajar, ¿vale? La Contramurada es la calle, como dice la palabra misma, donde antes pasaba la muralla antigua, una muralla del siglo XVI, XVII, que fue destruida en el XIX para permitir a la ciudad crecer en una época de crecimiento demográfico, ¿vale? Nos juntamos todos aquí en la plaza.